Solo, 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 solo Jesús. De tu amor cantaré, no quiero algo más, solo Jesús. El Rey y Señor de mi corazón, Cristo eres tú. Estás en sintonía de Palabra de Poder Radio 93.5 FM. Son las 9:25. Habitamos en ti, Dios, habitamos en ti, Dios. No temeré, nada me faltará, todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. No temeré, nada me faltará, todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. Siempre serás mi pastor. Y cuando pases por las aguas o el fuego te rodea, soy tu Dios, tu Salvador. Cuando pases por las aguas o el fuego te rodea, está escrito, estaré contigo. Cuando pases por las aguas o el fuego te rodea, soy tu Dios, tu Salvador. Cuando pases por las aguas. Buen día, muy buenos días tengan todos ustedes. Lo yo acostumbro decir buen día les dé Dios. Yo creo que es un propósito muy válido, es un deseo muy válido. Bueno, pues estamos en el programa Preguntas y Respuestas, que también es examinando los ritmos y estilos de las alabanzas, porque hace mucha falta hacer eso. Y ahorita tenemos un panel donde está a mi derecha el pastor Pepe Robles. Pastor, buenos días. Hola, buenos días, el Señor les bendiga. Qué bueno que estamos aquí, que podemos estar aquí y también que ustedes nos escuchen, y oramos para que, como ustedes son de bendición para nosotros, seamos de bendición nosotros también para ustedes. Armando. Así es, buenos días Pastor Sergio, Pastor Pepe, buenos días a todos los que nos escuchan.
pues un honor estar aquí en este programa y pues esperemos que sea de bendición como lo han sido todos los demás para nosotros y espero que también para las personas que nos escuchan, pastor. Claro que sí. Bueno, pues estamos a su disposición para un mensaje por WhatsApp, si lo envía al número 493-190-2404. Y puede hacer llamadas directas a cabina. El teléfono en cabina es 493-688-2187. Y bueno, pues vamos a comenzar examinando, escuchando atentamente la siguiente alabanza que va a colocar el pastor Adrián Cedeño desde cabina. Y pues daremos nuestra opinión de acuerdo al análisis que hagamos de ella y después pasaremos a continuar con los temas teológicos que se han estado abordando en este programa. Escuchemos. El corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel y tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón, adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel, tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto, es tan agradable verte, tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores, las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. El corazón, aunque yo quede en el olvido, y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Me robaste el corazón,
hermoso estar dormido, con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Piso de ti, esperanza, amado mío, estás en los colores de las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Me robaste el corazón. Muy bien, pues ya escuchamos esta canción o alabanza, no sé, entre comillas, de Alex Campos. La verdad que no queda uno con buen sabor de boca con todos estos cantantes cristianos que disimulan sus alabanzas, que las hacen ambiguas, que no sé si les da pena mencionar claramente el nombre de Dios, el nombre de Jesús, si quieren quedar muy bien con el mundo. Tal vez lo hacen precisamente para que sus alabanzas puedan ser también aceptadas por un sector no cristiano, ¿verdad? Tal como dijo Jesús Adrián Romero, que quería cantar música más mundana. O sea, ¿qué está pasando en serio con el corazón de los cantantes cristianos que se avergüenzan, que no mencionan, que omiten el nombre de Dios, que dejan la interpretación de manera ambigua? La verdad no entiendo qué está pasando. Yo sé que, por ejemplo, una persona que tiene una comunión íntima con Jesús, bueno, puede agarrar esta alabanza y ella la va a dirigir, ella la va a hacer un fundamento de su relación con Cristo, ¿verdad? Tal vez en medio de un concierto o en la soledad de su casa la puede poner y ella sabe que se la está dirigiendo a Jesús. Está bien, pero si no es una persona convertida que tenga esa clara intención, esta canción puede ser usada para cantársela en una serenata a la novia, ¿verdad? Porque pues no hay ninguna dirección clara acerca de Jesús, que sea una alabanza que edifique nuestra relación con Cristo. ¿O qué opinan ustedes? Sí, estamos aquí escuchando, ¿verdad? Tristemente, parece ser que los creyentes se están alejando de las cosas bíblicas y empezando a aceptar, a cantar, a alabar a lo que no es correcto, lo que no es bíblico, y lo están metiendo en la iglesia como si fuera una alabanza para Dios. De alguna forma estamos siendo demasiado ligeros, demasiado diluidos en cuanto a nuestro mensaje del evangelio. Una consecuencia de esto que estamos escuchando es que tenemos en nuestras iglesias jóvenes que, contrario a lo que la palabra dice en la primera de Juan, primera carta de la epístola del apóstol Juan, nuestros jóvenes no son fuertes, porque lo que confirma luego de la palabra de Dios a nuestros jóvenes, a nuestra iglesia, a la iglesia de Cristo, son las alabanzas, porque las alabanzas son bíblicas y eso hace que se fortalezca la iglesia. Pero cuando pasan cosas como estas que estamos escuchando, yo no encuentro en dónde el joven se fortalece, principalmente los jóvenes, para continuar y vivir una vida santa para Dios. Muy bien. Bueno, es que vemos o podemos escuchar una canción que podemos darle algún sentido, pero no encontramos nada de nada espiritual, nada bíblico, nada que pueda llevarnos a una comunión o a una búsqueda de nuestro Padre, de Dios. Vemos que
regularmente Alex Campos utiliza este tipo de letras donde casi en la mayoría de sus canciones no menciona el nombre de Jesús ni a Dios, y son letras que pues en realidad no tienen nada de bíblico. Me robaste el corazón y te adueñaste de mi vida. Eso más bien pudiera ser algo que le pudiera yo cantar a mi esposa. Te robaste mi corazón y te adueñaste de mi vida, y de tus labios brotan miel y tu dulce voz me arrulla. Y luego dice, es hermoso estar dormido con el corazón despierto. La verdad eso ahí no entiendo ni siquiera qué quiere decir. Son juegos de palabras, ¿verdad? Muy ambiguas, que no tienen ninguna claridad, que se deja a la interpretación de quien está escuchando únicamente. Sí, pues solamente, es que muchas personas escuchamos que Alex Campos es cristiano y ya escuchamos sus canciones y decimos, pues es una canción cristiana. Pero por eso la importancia de este programa, que estamos pues aprendiendo a discernir no solo las prédicas de pastores que van totalmente desviadas de la Biblia, pero también este tipo de canciones que realmente pues son solo canciones de artistas que, como hemos dicho en programas pasados, profesionales que tienen muy buena voz, muy buena música, pero nada de Biblia, pastor. Sí, así es, y yo quiero pensar, por ejemplo, en el efecto que puede hacer, la influencia que puede tener esta alabanza, por decir, en un concierto, en el corazón de jóvenes que son neófitos, que todavía no entienden, que apenas quisiera acercarse, o que el Señor, el Espíritu Santo lo está acercando a los ambientes cristianos. Bueno, se complacen si ellos dicen, bueno, estas alabanzas son las que voy a encontrar de ahora en adelante, ahora que ya me convertí, que ya me hice cristiano, y pues están padres, ¿verdad? Se parecen también a las otras, que no hay mucha diferencia, ¿verdad? Y si le examinamos, pues en verdad es así, es muy fácil aplicarse a una mujer, a una amada, y es más difícil aplicarlo a Dios, ¿sí? Porque los conceptos y las palabras que menciona, pues está hablando, por ejemplo, dice, es tan agradable verte. Bueno, a Dios no lo ha visto nadie, ¿no? Sin embargo, esto pues se presta como para decir, pues esto se la puedo cantar a mi esposa, lo que decía Armando, de tus labios brotan miel. Bueno, pues son conceptos, palabras que le ponen un ritmo, una tonada y elaboran una pieza musical y la meten en un álbum. Y como en un álbum hay muchas piezas musicales, pues va a haber gustos distintos y va a haber aceptación, ¿verdad? Tal vez alguien se va a inclinar por esta canción y va a decir, la que más me gusta del álbum de Alex Campos es Me robaste el corazón. Pero la verdad, mis hermanos, debemos de ser ya muy analíticos. Miren, yo no soy nadie, pero estoy harto de iglesias superficiales, ¿verdad? Que persiguen el dinero de la gente, que predican ocurrencias, que hipnotizan a los asistentes, ¿verdad? Y se entronizan en la aceptación de la gente que los escucha. Pero están lejos de la Biblia, y están pastoreando almas para perdición. Antier escuchaba yo a John MacArthur hablar precisamente de los resultados de que se llaman los avivamientos carismáticos, ¿no? Y entonces dice que se estudiaron de alguna manera los resultados de lo que se llama un avivamiento carismático, para encontrarse con que la inmensa mayoría eran falsas conversiones, eran solamente tiempos de emocionalismo, ¿verdad? Donde relacionaban todas las emociones con la espiritualidad, pero no había conversión, no se construía, no resultaba un temor de Dios, no resultaba un profundo deseo de agradarlo, no resultaba un compromiso para obedecer los mandamientos, no resultaba una consagración a santidad, no resultaba una transformación real y práctica y comprobable en la vida de las personas. Eran, como se dice, como decían nuestros padres o abuelos, llamaradas de petate, que pasaban de moda y ya no perseveraban. Sí, esto pasó en tiempos de varios, anteriormente en tiempos de varios predicadores. Uno de ellos es Charles Finney. Las áreas en donde se manifestó un avivamiento increíble en Estados Unidos ahora son lugares muy lúgubres, o sea, muy fríos.
hay demasiado pecado, demasiada maldad. Y debería de ser lo contrario. Donde hay iglesias evangélicas y se está predicando y orando, el pandillerismo se va. O sea, Dios bendice la iglesia y es una luz dentro de la comunidad y dentro de la colonia donde está establecida. Entonces es importante que, no importa que seamos medio raros, pastor, pero es importante que sigamos aplicando los principios bíblicos, lo que la palabra enseña, para poder tener éxito tanto con nuestras familias como con nuestras iglesias. Es importante que permitamos que Dios nos guíe con su palabra. Y bueno, si tenemos que cortar en ese sentido con algunos predicadores que realmente se han convertido en mercenarios del evangelio. ¿Por qué razón? Porque tanto cantantes como predicadores están más comprometidos con la economía, con el dinero, con las finanzas, que con el Señor Jesucristo y predicar su evangelio. Sí, o sea, el Señor Jesús dijo: yo no he venido a dar la unidad, sino la división. ¿Qué resulta cuando, por ejemplo, alguien que usted ama está asistiendo a una iglesia que es solamente emocionalista, y que usted se preocupa por esa persona porque lo ama, porque puede ser un pariente de usted, y le quiere hacer advertencias? El peligro es que pueden ser advertencias tardías, cuando ellos ya le tomaron una simpatía enorme al motivador, no al predicador. Sí, el problema, pastor, está en que algunos predicadores de aquí de Fresnillo y algunos creyentes en estas iglesias, tanto el pastor como los creyentes, están convencidos de que los métodos que están usando para atraer a las personas, exactamente igual como esta canción, que ciertamente no trae nada bíblico, pero si Gales Campos viene a esas iglesias y están ambientadas, vende. Sí, claro, o sea, sí, luces. El punto aquí es de que haya un efecto en las personas en cuanto a su emoción, y poder manipular así sus sentimientos y poder llevarlas a donde el pastor y los que están con él quieren, que es muchas veces sacarles dinero. Ok, entonces esos mensajes, el ser humano está constituido de cuerpo, mente y espíritu. Esos predicadores motivacionales explotan el área de las emociones en la mente, pero no están edificando el espíritu, que es lo que nos acerca y nos conecta con el Señor. No, porque no les interesa a ellos eso. Ahora, porque ni ellos están conectados tampoco. Exactamente. Lo más peligroso aquí, pastor, es que tanto el pastor de estas iglesias, y aquí hay algunas aquí en Fresnillo, y mucha gente en estas iglesias, ellos saben que no es bíblico lo que están haciendo. Ellos saben que no es bíblico. Sin embargo, lo siguen haciendo porque les da resultado y se convierten en personas mentirosas. Ese es el problema. Así es. Usted conoce a algunos y yo conozco también a los que usted Armando conoce. también conoce a algunos. Pues es que tristemente hemos transgiversado el concepto de una iglesia exitosa y lo hemos convertido en una iglesia exitosa. Es una iglesia grande que tiene multitudes de personas, cuando realmente una iglesia exitosa es una iglesia que está totalmente basada en las escrituras, en la palabra de Dios. Es muy triste que escuchamos a muchas personas decir que están utilizando este tipo de métodos, o tal vez este tipo de artistas que no se pueden considerar como ministros de alabanza, sino artistas, para atraer más personas a sus congregaciones, porque ellos, pues una iglesia llena para ellos es una iglesia exitosa, cuando realmente Jesús en sus tiempos, él inclusive le dijo a sus apóstoles: si ustedes también quieren irse, pues adelante, porque realmente una iglesia exitosa es una iglesia bíblica, aunque tenga 5 o 10 congregantes, pero que sean 5 o 10 congregantes que están basados en las escrituras, que van camino al cielo, no como dice pastor, que son iglesias con multitudes y pastores pastoreando almas para llevarlas a la perdición. Entonces es mucho mejor una iglesia con 5 personas pero que estén centradas en la Biblia, que una iglesia con una multitud de 1,000, 10,000, 100,000 personas que realmente ni siquiera, hay veces que ni siquiera conocen la Biblia las personas que asisten a esas iglesias. Así es. Una iglesia bíblica y una predicación expositiva, en serio, no es fácil
que la soporten muchos, ¿verdad, pastor? No. La enseñanza de Jesús llega el momento donde ya nos lleva a aguas profundas de un compromiso, y entonces ahí se va la gente. ¿Qué les dijo a sus apóstoles? ¿Ustedes también quieren dejarme? Claro, ellos le contestaron una respuesta muy hermosa. ¿A dónde iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros ya hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Ahora, lo que dice Armando, ahora usted lo confirma, es que el mensaje del Evangelio y nuestro Salvador, que quien es el fundamento de nuestra iglesia, él así nos lo pone como ejemplo. O sea, Jesucristo viene a predicar el Evangelio y no trae una negociación, a ver si la gente lo acepta, sino para acomodarse de una manera para que la gente lo acepte. No negocia ni con Pilato, ni con Herodes, ni con los sacerdotes o los fariseos o escribas. Jesús no negocia con los pecadores. Él viene a traer un mensaje que es efectivo, que salva a las personas, que perdona pecados y que cambia a las personas, que transforma hogares. El Evangelio hace esto, pero el Evangelio no se diluye, no se negocia, se predica y es gratuito, tampoco se vende, es gratuito. Entonces, eventos que se hacen cobrando, hermanos, realmente no es correcto, porque debemos de presentar el Evangelio de balde para la gente impía, inconversa, que desea cambiar y que desea venir a escuchar la palabra de Dios. Y en la iglesia muchas veces se está siempre buscando al que tenga más recursos, más dinero, buscar gente rica para quitarle sus recursos, y no se enfocan en gente rica, en gente pobre, no importa quién venga, porque el Evangelio es de balde. Este domingo pasado en la iglesia pusimos el audio del sermón Pecadores en manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards, de 1700 y pico, hace como 245 años. Uh-huh. Bueno, se sabe que ese sermón fue tan duro que provocó realmente un impacto en las emociones, pero en los sentimientos más profundos de la gente respecto a condenación o salvación, ¿verdad? Pero bueno, nosotros pusimos el audio solamente y había gente llorando al escuchar el audio. Uh-huh. ¿Cómo sería cuando él predicó en vivo, no? Uh-huh. Pero es que precisamente el verdadero evangelio exige, confronta y bueno, no nos deja una sensación suave de arrullo, como dice la letra de Alex Campos que estamos analizando. Nos siembra profunda confrontación, convicción de que estamos mal, el reto a seguir creciendo. Fíjense nada más ustedes, ¿será fácil alcanzar la estatura del varón perfecto que nos dice la Biblia? No, no es fácil. Es tremendo. ¿Cuándo? No. El Evangelio nos hace ver lo que somos. Pablo dice que es una confrontación, una guerra entre la carne contra el espíritu. Es una guerra. Y esa guerra es encarnizada, pastor. No es algo así que te doy chance de que... No, es una guerra, una oposición de nuestra carne, que se opone para que podamos... Eso nada más es nuestra carne, más el mundo, más el diablo, que se opone para que hagamos la voluntad de Dios. Es una coalición. Así es todo está conformado. Frente enemigo. Aparte de la esposa. No sé. ¿Qué opinas, Armando? Antes de calificarla, ¿tienes alguna otra opinión? No, pues nada más, pues seguirnos exhortando a seguir analizando lo que escuchamos, lo que se está metiendo a nuestras iglesias, lo que estamos permitiendo que entre, porque pues realmente muchas veces son solo emociones. Y sí, tal vez la gente pueda salir emocionada. Qué padre estuvo la música, qué bueno estuvo el culto, pero saliendo se terminan las emociones, se apaga ese ánimo que solo fue emoción. Y hay personas que salen solo emocionadas, pero saliendo de la iglesia pues vuelven a hacer lo mismo, volvemos a hacer lo mismo, a buscar el pecado. Entonces realmente lo que debemos buscar es música que realmente nos conecte a Dios, música que realmente sea basada en las escrituras y también prédicas o predicadores, pastores que realmente estén basados en las escrituras, pero para eso pues necesitamos conocer las escrituras. Así es. Bueno, pues vamos a examinar la letra y a darle una calificación, ¿verdad? Vean ustedes, dice esto. Se llama Me robaste el corazón, esta alabanza entre comillas. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida.
De tus labios brotan miel y tu dulce voz me arrulla. Ok. Esta es una apreciación solamente bonachona, si se pudiera aplicar a Dios, ¿sí? Pero cuando el Señor decía raza de víboras, sepulcros blanqueados, estaría brotando miel de sus labios. Estaba hablando con fuerza. Estaba confrontando con fuerza. Brotaba exigencia, estrujaba el corazón de las personas. No era para arrullarlos en su perdición, en su inconsciencia. Luego sigue diciendo, es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Ese es un juego de palabras que a veces les funciona, a veces lo aceptan, pero que ni siquiera se puede desprender de allí una idea práctica para comprender qué quiere decir, ¿verdad? Dormido y con el corazón despierto. Bueno, pues ahí que nos lo explique Alex Campos. Y lo sigue diciendo, es tan agradable verte y tan dulce escuchar, solo tú, esperanza va conmigo. Estás en los colores, en las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y en el mar. Panteísmo puro, ¿verdad? O sea, está bien que se pueda adorar y alabar a Dios al admirarnos de sus obras, ¿verdad? Pero bueno, pues cuando la gente dice que Dios está en cada cosa, pues es panteísmo. Sigue diciendo, me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido, mejor dicho, y me gusta estar así con el corazón enamorado de ti. Muy bien, el que me ama obedecerá mis mandamientos, dice el Señor. Y obedecer los mandamientos lo va a hacer despertar de este sueño romántico cuando vea que su carne se opone a la obediencia de los mandamientos, que es duro dar un paso más buscando agradar a Dios, que es la lucha que decía ahorita el pastor Pepe, ¿verdad? Contra nuestra carne, contra las ofertas del mundo y contra la actividad demoníaca que se cierne sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿verdad? Para agobiarnos, para desanimarnos, para ponernos, más bien, ellos quisieran ponernos en derrota, no en victoria. En fin, vamos a calificarle entonces, paso a paso, según los puntos que hemos usado para esto, y dice, el contenido promueve o contradice el evangelio verdadero. No, pues no. No hay evangelio. No habla del evangelio. Pues en realidad no hay evangelio, pero contradice, dice, me robaste el corazón. Dios no roba el corazón, Dios confronta al pecador, pero nos enamoramos de Dios porque aún siendo malos, Él en su misericordia nos trae perdón. Dice, tu dulce voz me arrulla, pero recordemos cuando el pueblo estaba terco, que quería que Dios no solamente le hablara a Moisés, sino decía, pues que nos hable también a nosotros. Entonces Dios les dijo, bueno, pónganse en un tiempo de purificación, absténganse de muchas cosas y les voy a hablar. Y llegó el momento cuando Dios les hablaba, pero fue una voz tan tremenda, tan fuerte, que decía, no, ya que no nos hable Dios, solamente que te hable a ti porque podemos morir. Entonces Dios no es una dulce voz, sino una voz fuerte. Que el pueblo dijo, no, que ya no nos hable a nosotros porque moriremos, que hable contigo mejor nada más, Moisés. Y así pudiera seguir viendo que dice que es hermoso estar dormido, pero la palabra dice, despiértate tú que duermes y la luz de Cristo te alumbrará. Entonces, y así pudiera seguir más, y realmente es una letra que no tiene nada bíblico, es totalmente contraria. Muy buena para llevarle serenata, ¿verdad? A la esposa. Sí, para mi esposa sí está muy bonita la canción, pero para buscar una conexión, una adoración a Dios, pues realmente lo que hace es que te aparta, no que te acerca. Bueno, desgraciadamente, lamentablemente, abundan este tipo de alabanzas, ¿verdad? Que sí, hay muchas. No están claras, sí, ¿verdad? Tienen un doble entendimiento, una doble aplicación. Lo triste es que las canciones bíblicas se están acabando, son menos. Por eso hay que estarlas filtrando, porque realmente las canciones que llevan Biblia ya son muy pocas, y este tipo de canciones es lo que realmente es lo que abunda hoy en día. Pues sí, auditorio, tengan mucho cuidado con el contenido de las alabanzas, ¿verdad? Porque se está disminuyendo su dedicación al verdadero evangelio, y como que se está poco a poco diluyendo y se está casi confundiendo con las canciones del mundo. Muy bien, ¿qué mensaje resalta? Bueno, es un mensaje donde
pues está hablando, no sé, no muy claramente para quién hacer la aplicación de ese contenido, ¿verdad? Me robaste el corazón, de tus labios brota miel. Pues que es hermoso estar dormido y con el corazón despierto. Pues ese es su mensaje, no hay un mensaje que edifique. Al final tú escuchas esta alabanza y no te resulta claro nada, como para decir me edificó, me dejó un mensaje sembrado en mi corazón, voy a vivir este día buscando poner en práctica esa enseñanza de la alabanza. ¿O qué opina usted, pastor? No, pues es si yo lo escucho, yo identifico muy poco a los cantantes, toda esta línea de cantantes. Si yo escucho esta canción en el radio, pienso que es una canción donde le canta el hombre a la mujer o quién sabe a quién, pero no la identifico como una canción cristiana. Es todo lo que yo opino. Aprovechando que estoy interviniendo aquí, dos cosas. Una, que nos hizo falta el café de Blanquita. Ya si no vengo con café de Blanquita el próximo miércoles no voy a estar aquí en el programa. Entonces ya, si no manda café Blanquita, pastor, es que Blanquita no quiere que esté yo aquí en el programa. Y otra es que Jacob López envía saludos. Jacob, Dios te bendiga allá en Monterrey, en Los Morales, Nuevo León. Que el Señor bendiga tu vida, te fortalezca, te siga llenando de Él, de su palabra, de su ánimo para ti, y que pronto podamos verte por acá. Dios te bendiga, mi hermano. Muy bien, ¿hay unción en el intérprete? No, hay profesionalismo. Exacto. Canta, sí, es muy buen bien, cantante. Sí. Sí. Muy bien. ¿Esa alabanza edifica? No. Pues solamente que nos ponga una alabanza. Solo que nos pongan una alabanza, porque esto no parece serlo, pero puede ver y le damos el beneficio de una excepción. Una persona muy espiritual, que verdaderamente está convertida y que en su rutina tiene conexión y comunión con Dios diariamente, ella la puede usar. Ella la puede usar y a lo mejor, como se la aplica en directo porque está viviendo en la verdad de su comunión con Dios, está bien. Está bien, la puede usar y le podría edificar, pero sería una excepción muy escasa. Es muy escaso y es muy peligroso. Así es. Sí. Muy bien. Este tipo de canciones creo que, no edifican, no traen palabra, pero pues realmente tal vez en el trabajo, en algún lado se puede escuchar, porque no trae una letra que sea como la de hoy, que hable de violencia o de algo así. Creo que para estar en el trabajo pues puede escuchar uno esta canción. Muy bien, luego el último. ¿Iba a decir algo, pastor? Nada más saludos para Karina y Sergio. Karina y Sergio, la familia Mejía Obispo allá en México, que están escuchándonos. Saludos, Dios los bendiga a ustedes y a sus hijos, a Abril y a Saulo. Qué bueno saber que tenemos auditorio lejano, fuera ¿verdad? de aquí, sí. Fuera de aquí. Y yo también me sumo a ese saludo al hermano Jacobo. Ojalá que pueda estar pronto aquí mismo, ayudándonos con la radio, ¿verdad? Participando en programas, llevando el verdadero evangelio. Muy bien, ¿el ritmo ayuda o estorba para adorar al Señor? ¿Qué dicen? No, pues es que es una canción, simplemente, una canción que, como dijo, es como escuchar una canción de en el mundo, por ejemplo, de Mi linda esposa, ¿no? Que es una canción, pero realmente no tiene nada que ver, no encontramos por ningún lado un ritmo. Y decimos que respetuosamente, pues cada quien escoge el ritmo que le guste, Sí. ¿verdad? Ya eso es muy particular, pero dentro del ritmo, mis amigos que me escuchan, pues van lo que estamos diciendo, y realmente aquí no hay ninguna motivación espiritual para que mi vida sea o recuerde algún versículo bíblico para que me motive a vivir para el Señor. Muy bien, pues yo creo que ha sido suficiente con esto que hemos comentado, y podríamos al rato analizar otra alabanza, a ver si hay
una que de veras sea una alabanza, que nos deje un mensaje. Y cuando lo hacemos así, que son, ¿cómo se puede decir? Que hay una que tiene mucho sentido y otra que no lo tiene, ahí es cuando se afina nuestro examen de los contenidos, ¿no? Cuando vemos algo que habla claramente: Jesús, gracias por ir a la cruz, has muerto por mí, soy un miserable, pero te entrego mi vida, Señor. Entonces uno dice, eso es lo que debe escuchar un cristiano. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Eso es lo que edifica, eso es lo que nos confronta, nos presenta el verdadero evangelio. Bueno, pues entonces nos esperamos un rato y vamos a regresar al tema del catolicismo, ¿verdad? No todo va a ser catolicismo, al rato le vamos a entrar al islamismo, al hinduismo, al judaísmo, a la New Age, al pare de sufrir, y vamos a sacar mucho provecho de esto. Claro, el catolicismo está muy acendrado, tiene muchos seguidores, ¿verdad? Nosotros, casi la mayoría venimos del catolicismo, ¿no? Pero llega un punto donde la Biblia nos seduce y donde decimos, bueno, si la Biblia es palabra de Dios y solamente la Biblia es palabra de Dios, pues yo quiero saber lo que Dios dice. Y entonces empieza como un enamoramiento, una dependencia, una confianza en que si lo dice el Señor, así será, porque el cielo y la tierra podrán pasar, ¿verdad? Los tiempos y los siglos podrán pasar, pero la palabra de Dios jamás dejará de cumplirse, porque es infalible y es inerrante, y no transigimos en este punto. No aceptamos que alguien diga que habla con la misma autoridad de Dios fuera de lo que ya está escrito en las Sagradas Escrituras. Y ahí hay tanta diferencia, ¿verdad? Vamos a ver un poquito acerca de la infalibilidad papal, pastor. Sí. ¿Sí? Sí, ok. Comentemos algo. De entrada, no se necesita documentarse demasiado. Tratándose de un hombre, ya le damos de entrada, si acaso, una duda, porque no hay perfecto, no hay santo, ni aún uno siquiera, pero el trabajo que ha hecho el catolicismo en el control de las masas, bueno, por mucho tiempo, incluso a nosotros, nos hicieron ver y admirar al Papa como alguien de a tiro, casi hermano de Dios. Y si hablaba Dios o hablaba el Papa, pues era lo mismo, ¿verdad? Para nosotros, en muchas ocasiones, porque se trabajó mucho para que hubiera convencimiento de que el Papa es infalible. ¿Pero es infalible, pastor? No, no es infalible. No hay ninguna persona, ni hubo anteriormente, desde la creación del mundo, desde cuando Dios creó a Adán y a Eva, hasta el último hombre que nazca de hombre y de mujer. No hay nadie que sea infalible, no hay nadie. Únicamente el único infalible es el Señor Jesucristo. Así es. Nacido del vientre de María. Ahora, en estas doctrinas, Armando, no hubo una aceptación de al 100%, ni siquiera dentro del mismo catolicismo. Hay muchas doctrinas donde una gran parte del catolicismo dice, esto es descabellado, no lo podemos sostener, ¿verdad? Cuando se iba a canonizar a Juan Diego, hubo muchos teólogos católicos de alto prestigio y de gran reconocimiento que le mandaron cartas al Papa y le dijeron, oiga, Juan Diego ni siquiera existió, es una leyenda, ¿verdad? Y ustedes están haciendo algo muy atrevido, ¿no? Pero no hubo oídos para eso. Pareciera que el poder institucional marcha con los ojos vendados, y cuando algún católico es despertado por el Espíritu Santo, lo pierde la Iglesia Católica. Lo pierde, y ese católico empieza a ser usado y levanta gente que también le son quitadas las vendas, y bueno, vienen al conocimiento de la palabra de Dios. Yo creo, pastor, que muchos sacerdotes están convencidos de lo que la palabra dice, pero al mismo tiempo están silenciados, no pueden decir nada, no pueden quitar las imágenes de las iglesias, no pueden quitar lo que son los sacramentos que no son bíblicos, no pueden quitar lo que son las mandas, las penitencias, las misas para los muertos, porque
tienen que quedarse callados. Es como decíamos de los pastores que están predicando cosas no bíblicas en algunas iglesias, pero se quedan callados, saben que no es correcto, pero se quedan callados y lo siguen llevando a cabo porque es parte del sistema que ellos mueven y que mueve mucho dinero. Paola me está diciendo, pastor, perdón por retroceder, y también al auditorio, perdón por retroceder un poquito, pero me está diciendo que este cantante que escuchamos ahorita, ¿cómo se llama? Alex Campos, dice que ese cantante tocó la batería en el Vaticano. Está la cosa muy perversa, yo creo, dentro de todo lo que estamos viviendo. ¿Qué hizo él? Perdón. Tocó la batería en el Vaticano. Tocó la batería en el Sí. Vaticano. Alex Campos Sí. tuvo presentaciones en el Vaticano con Malverde y no sé, otros artistas. Pero Bueno. él fue con el Papa y estuvo en varios conciertos. Permítame un poquito. Voy a tomar el lugar del pastor prácticamente. Nada más para decirle al auditorio que con toda confianza nos manden. El pastor ya da su teléfono para WhatsApp y se da el teléfono de aquí de cabina, donde el pastor Adrián Cedeño atiende personalmente él el teléfono. Cuando estemos comentando esto, este programa no es nuestro, es de los que están también escuchando. Ellos también pueden opinar, nada más por favor llamen por teléfono a cabina o mándele al pastor un WhatsApp, y así podemos estar recibiendo alguna información que nosotros no sabemos y que que puede ser de utilidad para nuestro programa. Sí, así es. ¿Puedes ¿Sí? continuar, Armando? No, ya, adelante. Okay. Pastor. Bueno, muy bien. Entonces, esto del catolicismo es una institución religiosa de control. No lo tomen a mal, si ustedes son católicos y simpatizan mucho con ello, dense cuenta que hay doctrinas, prácticas antibíblicas, pero tienen la finalidad de sumar muchos miembros, ¿verdad? Por ejemplo, el bautismo de infantes. Con el bautismo de infantes no hay otra intención más que crecer la feligresía. Sí, por eso es que se van apuntando Sí. como católicos, quedan registrados en su acta de bautismo. El pobre niño ni siquiera entiende nada, porque no se puede bautizar a una persona que no ha creído. La Biblia Sí. nos habla que es cuando una persona empieza a ser evangelizada primeramente, el Espíritu Santo trabaja en ella, le pone convicción de pecado. Esa persona se convierte, recibe al Señor Jesucristo y queda tan impactada y tan confrontada por la palabra de Dios que le es quitado el velo que tenía cegado su entendimiento, y entonces empieza a tener una relación. Y ahora sí, cuando le dicen del bautismo, él toma la determinación de recibir el bautismo. O sea, cuando Pedro predicó y se convirtieron, el siguiente paso era el bautismo, ¿verdad, pastor? Sí. El siguiente paso era el bautismo, pero el bautismo era consecuencia de la convicción del evangelio, ¿no? Que no tienen los bebés. Sí, se leen la palabra de forma abierta, se entiende, no se ocupan buscar más traducciones, se entiende en el español, la versión 60, la versión 909, se entiende que después de que la persona se convierte a Cristo, sea bautizada. Primero discípulos y luego bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esa forma, sí. Así no hay que buscarle más que en el nombre de Jesús y que por los nombres y que esto y que el otro y sacan un montón por ahí de rollo los apostólicos, ¿verdad? No, la palabra enseña correctamente y Jesús lo manda. ¿Cómo debe ser? A gente convertida se debe de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nunca menciona el bautismo para los bebés. Sí, bueno, y un caso emblemático es aquel funcionario de la reina Candace de Etiopía, a quien Felipe, el evangelista, no el apóstol, sí. ¿verdad? Porque hay dos Felipes. Felipe era padre de 4 muchachas profetisas, pero el Espíritu Santo lo lleva hasta llegar donde está el etíope en el carruaje, está leyendo el etíope. A mí me conmueve. El etíope quería saber, pastor. Él quería conocer, iba leyendo Isaías, ¿no? Al parecer. Lo que me impresiona, pastor, es que el etíope viene del templo.
Ajá. ¿De dónde consiguió esa copia de Isaías? Ajá. Alguien se la proveyó por allá, se la vendió, ¿verdad? Viene del templo. Estaba interesado. Es un prosélito judío, pero los judíos no le enseñaron. Y él viene preguntándose lo que los judíos debieron de haberle explicado. No lo hacen. ¿Quién lo hace? Felipe, un diácono. Ni siquiera un apóstol. O el pastor de la iglesia, que es Santiago. Lo hace Felipe, el evangelista. Qué interesante. Y qué rápido fue el proceso, ¿se fija? Ese pasaje fue muy rápido, hermano, porque él nomás le pregunta, ¿entiendes lo que vas leyendo? Y el otro abre su corazón con sinceridad y dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explique? Y entonces sube el carruaje y Felipe le explica. Pero ahí estaba el Espíritu Santo, estaba trabajando con el etíope, estaba trabajando con Felipe, le da un curso de evangelización elemental, cortito, completo. Sí, lo que es el creer en Jesús, lo que es el bautismo. Es tan sencillo el centro de la Biblia, sí, pastor. Nosotros sí, lo complicamos demasiado. Por querer adornar nuestras prédicas, complicamos todo, ¿no? Pero si resumimos, lo podemos hacer en 3 palabras, o a veces hay esquemas de 5 puntos, ¿verdad? El hombre cayó, es pecador, todo mundo es pecador, está camino al infierno, no hay solución para eso, a menos que acepte a quien vino a pagar por sus pecados y se llama Jesucristo y murió en la cruz. Punto. Si lo aceptas, el Espíritu Santo estará en tu corazón y te guiará a toda verdad. Entonces, un curso tan condensado que le da Felipe, el evangelista, al etíope, y entonces él, cuando de alguna manera oyó del bautismo, ¿verdad? Claro. Y dice, ¿yo puedo ser bautizado? Yo creo que estaba hablándole Felipe sobre el bautismo después de creer. Sí. Y él le dice, si crees, o sea, ya no se le complica. Es todo lo que impide, el no creer. Si crees, bien puedes, le dice. Exactamente. Y ahí, ¿quién se examinó como para ser bautizado? El etíope. Dijo, sí creo. Sí, y ahí hay agua, aquí puede ser. Si lo único que se necesita es creer y agua, pues se bajaron a ciertas aguas y él fue bautizado. Y después la carreta continúa su viaje con un hombre nuevo que fue bautizado, y de ahí en adelante ya no se sabe más. Así es, pastor. Bueno, recordemos que Jesús murió por nuestros pecados. Dice la palabra que el que no cometió pecado se hizo pecado a causa de nosotros, a causa de nuestra salvación. Jesús murió, fue crucificado y fue sepultado, pero sabemos que resucitó al tercer día. Pero él estuvo en la tumba por 3 días y a nosotros nos la pone más fácil. Tenemos que estar en una tumba líquida que representa que nosotros morimos por 2 segundos o 1 segundo. Así es, pastor, morimos a la carne, pero resurgimos en a una nueva vida junto con nuestro Señor Jesucristo. Creo que aquí el problema radica grandemente en que en el tiempo de los apóstoles, las personas a las que se les predicaba sabían que había un infierno, eres condenado en el infierno, pero si aceptas, si crees en Jesús, eres salvado de ese infierno. El problema creo que grandemente radica hoy en día en que la Iglesia Católica nos metió muy profundamente esa idea del purgatorio, que la gente dice, no, que al cabo cuando yo muera, voy a ir al purgatorio para que mis pecados sean lavados y luego ya voy al cielo. Entonces la gente ahorita no tiene tanto temor de decir muero en mis pecados y voy al infierno. Porque hay una segunda oportunidad. Hay una falsa segunda oportunidad, pastor. Así es. Eusebio Villalpando manda saludos para nosotros y nos está escuchando. Gracias Chevo, que el Señor te bendiga y te bendiga en todo, mi hermano. Están también avisándome que se está trabando mucho en Facebook, o sea, por el internet, el programa regularmente está así fallando mucho, ¿verdad? Están diciendo que está fallando. Muy bien, Karina, gracias por avisarnos, Karina. Pues esto es muy lamentable lo que estamos escuchando. Déjenme decirles algo que yo siempre he estado predicando, y las personas creen, precisamente por estas enseñanzas falsas, creen que Dios es tan bueno, que Dios es amor. Hace tiempo hablé con un hombre que ya nunca más volvió a hablar con él, pero me decía, le dije, es que tú tienes que predicar la verdad de la palabra de Dios.
Y me dice, bueno, pero ¿dónde queda el amor? El amor de Dios. Le digo, precisamente. El amor de Dios y la verdad de Dios no pueden ser separadas. Si tú amas a las personas, debes predicarle la verdad. Y si tú predicas a las personas la verdad, es porque les amas. No puedes separar una cosa de la otra. Lo que pasa ahorita, tristemente, es que la mayor parte de la gente, hermano pastor Armando, la mayor parte de la gente está pensando que Dios es tan bueno que Él es incapaz de mandar a nadie al infierno, porque Él es bueno. Se han hecho una imagen de Dios que no es bíblica, que es una aberración de Dios. Si tú, mi amigo que me escuchas, lees la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, vas a encontrar que Dios es amor, pero que también es justicia. Por esa razón, su Hijo Jesucristo murió en la cruz. Él derramó toda su ira que debía derramar sobre ti, la derramó contra su Hijo Jesucristo en la cruz. Porque Él es justo. Por esa razón Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No te imagines tú que Dios es tan amoroso que va a permitir que tú entres al cielo porque te ama tanto, haciendo a un lado el sacrificio de su Hijo en la cruz. No te imagines tú eso. Si vas a ir al cielo, va a ser a través de Jesucristo, y si no, prepárate. Vas a morir y te vas a encontrar sorprendido, ardiendo en el infierno. Y esto de verdad que no lo deseamos. Dios te ama y ha puesto un camino, una verdad y una vida. Esa es el Señor Jesucristo. Bueno, pues continuamos acerca de la infalibilidad papal. Y no queremos escandalizarlos, pero no idealices jamás a ningún ser humano. Así ¿sí? es. La misma palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y precisamente la finalidad de este programa es volver a enfocar la atención en la obra de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nada te distraiga. Por eso es que las imágenes distraen, y por eso estaban contempladas, prohibidas en el segundo mandamiento, porque las imágenes centraban y concentraban la atención en ellas y separaban a los creyentes de Dios. Dios las prohibió en el segundo mandamiento, pero la Iglesia Católica quita el segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque su culto es de extremo utilización de imágenes. Bueno, hay un documento en la internet que se llama las 101 herejías de Juan Pablo II. Que esto sea un botón de muestra. ¿Cuáles son? Bueno, son 101, lo tengo aquí en mi pantalla, y son tales, por ejemplo, Dios ama a los herejes. En sus documentos que hacen en la Iglesia Católica, pues dice que Dios ama a los herejes. Hay mucho que hablar, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y la ira de Dios está sobre los desobedientes. Cuando dice también Juan Pablo II que los masones son hijos de Dios el Padre, bueno, otro papa dice lo contrario, los masones son hijos del diablo, dijo otro papa. Estas son contradicciones entre dos hombres infalibles. ¿Cómo puede haber infalibilidad? ¿Cómo se concilia eso? No. Si los dos son papas, y uno dice una cosa y otro otra cosa. Entonces esto mismo dentro de la Iglesia Católica echa por tierra esa creencia de la infalibilidad. Porque estas declaraciones que hacen son oficiales y quedan prácticamente al nivel de dogma, ¿verdad? Dice Juan Pablo II, los concilios ecuménicos no necesitan defender la verdad. Y el Papa Pío XI dice, los concilios ecuménicos deben defender la verdad. Los dogmas y doctrinas crecen y evolucionan. No pueden crecer. La evolución de dogmas, las doctrinas no pueden variar. Los dogmas pueden crecer y evolucionar porque son del hombre. Son del hombre y pues están equivocados, precisamente, ¿verdad? Pero una doctrina bíblica, lo que está en la palabra de Dios es eterno. Eso es antes, eso es ahorita y va a ser después.
lo que está establecido en la palabra de Dios. Eso no cambia. Otra herejía, decía Juan Pablo II, todos los matrimonios interreligiosos son buenos, ¿sí? Y otro papa, Gregorio XVI, dijo, los matrimonios interreligiosos son desanimados. Nosotros sabemos ahora que no sé usted cómo le va en consejería de matrimonios mixtos, de donde uno cree en el Señor, el otro no cree en el Señor, y se hace una lucha que dura toda la vida, pastor, la verdad. Sí, así es. Es una guerra, es un sufrimiento. Cuando una persona, ya sea el varón o la mujer, deciden juntarse a sabiendas, ya ha predicado, ya ha enseñado, deciden juntarse con una mujer que no es cristiana, la cual totalmente se rehúsa a creer en Jesús. O sea, ella rechaza al Salvador del varón, en este caso, ¿verdad? Y el varón decide casarse con esta mujer. Es casi seguro que este hombre va a sufrir, porque no va a haber allí una unidad como un matrimonio que no es mixto, que vayan corriendo hacia el mismo lugar, ¿sí? Yo conozco, pues ya estoy más viejo, ¿verdad? Que el pastor Sergio, ¿verdad? Bueno, en el evangelio, ¿verdad? Me gana con 1 o 2 años en lo demás, pero conozco a una hermana de un pastor, de varios pastores, una familia de pastores, que ella se casó con un hombre que incluso engañó a todos con estar yendo a la iglesia mientras se casaba con ella. Luego se casa con ella y luego comienza la vida de un infierno para ella, porque este hombre no únicamente no iba a la iglesia, sino que la golpeaba a ella, y esto de verdad causa mucha impotencia, mucha tristeza. Entonces, por esa razón es importante que seamos más astutos en cuanto a conocer la palabra, para que el Señor nos dé discernimiento con su Espíritu Santo de dónde estamos poniendo nuestros pies en la tierra. Bueno, pues hay muchas doctrinas. Aquí hay 101 herejías, discrepancias entre los mismos papas, y en temas delicados, ¿verdad? Por ejemplo, Juan Pablo II dijo que los milagros de Cristo no prueban su dignidad de Mesías. Y San Pío X pues dice todo lo contrario, ¿verdad? Que los milagros comprobaron su dignidad de Mesías. Él mismo dijo, si no creen por lo que digo, crean por lo que ven que hago, ¿no? Sí. Entonces, luego hubo un hombre, fariseo, sacerdote, Nicodemo, que él dijo, es que nadie puede hacer lo que tú haces si no está respaldado por Dios. Entonces, un religioso del tiempo de Jesús reconoció el poder de Jesús que era mostrado y que Jesús era sustentado por el Padre. Imagínense un papa diciendo que eso no prueba que Jesús era Dios, pues es algo tremendo. De alguna forma hay un complemento en lo que estamos hablando del Señor Jesucristo. Recuerden que Él mismo dijo que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre predicamos o profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, solamente esta característica del Señor Jesucristo no es lo que lo avala como el Rey de Reyes, Señor de Señores, como el Mesías, como el Cristo, sino que todo lo que viene a complementar su vida, por ejemplo, su nacimiento virginal. ¿En dónde nace Jesucristo? En Belén de Judá, porque así está escrito. Le preguntó el rey Herodes a los escribas y sacerdotes, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Ellos contestaron, en Belén de Judá, porque así está escrito. Ellos vieron las escrituras. Ellos ven la palabra, exactamente. Entonces, viene de la descendencia del rey David, tanto por María como por José. Entonces, no es únicamente aquí lo que son sus milagros, sino que quién es Jesucristo. Sí, interesante esto. Sí, adelante. Todas las profecías, no solo las que menciona el pastor, hay muchas profecías que son cumplidas en nuestro Señor Jesucristo, pero también podemos ver cuando Él va a ser bautizado, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma,
y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo puestas mis complacencias. Entonces es indudable que Jesús es el Hijo de Dios, y los milagros pues respaldan el poder, respaldan que Dios sustentaba no solo las palabras de Jesús, sino sus hechos. Así es. Bueno, hay muchas, Armando. Por ejemplo, otra donde el Papa Juan Pablo II, y tengo el número del documento, la fecha cuando lo dijo fue el 9 de febrero de 1981. Esto es muy interesante. Si usted no está escuchando y quiere meterse, solamente ponga ahí 101 herejías de Juan Pablo II y viene una lista de esas herejías, y están encuadradas en un gráfico muy claro, muy fácil de comprenderlo. Juan Pablo II dijo que el nuevo orden mundial es necesario para el mundo. Otro papa, Benedicto XV, dijo: no, el nuevo orden mundial es un reinado de terror. En fin, estamos viendo que, bueno, lo que dijimos hace rato, si son infalibles, ¿por qué no concuerdan, verdad? Pues hay una sola verdad, la verdad es absoluta. Si estuviera en infalibilidad Benedicto XV con Juan Pablo II, no tendrían diferencias de opinión. Y hoy hay tanta división, como dijo el pastor, no están de acuerdo muchos elementos del clero en cuanto a dogmas, prácticas, doctrinas, interpretaciones, pero no abandonan esa institución, ¿no? Algunos sí. El internet está lleno de ex sacerdotes que un día conocieron a Jesús y decidieron quedarse con la verdad de la Biblia y abandonar la religiosidad con esas prácticas de tradiciones, como el Señor dijo. Que bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócrita que ustedes son, cuando dijo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, porque dejaron de lado, o sea, botaron, quitaron los mandamientos de mi Padre para seguir ustedes su propia tradición humana. Es algo terrible, ¿verdad?, que el Señor esté confrontando a los religiosos que no son bíblicos. Así es, pastor. Pues es que es triste, pero lo mismo que Satanás le ofreció a nuestro Señor Jesucristo cuando dice la palabra que lo llevó a un monte alto y le dijo: si postrado me adoras, todo esto que ves va a ser tuyo. El Señor Jesús, pues sabemos que rechazó, pero tristemente el mundo acepta la oferta que Satanás le tendió a nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes me adoran, todo esto que está aquí será suyo, será de ustedes. Entonces realmente pues no es por hablar mal, pero así es. La Iglesia Católica es la institución más poderosa. El Vaticano es el Estado, porque es un Estado independiente, aun cuando está en Italia. Es un Estado independiente y es el Estado más rico y más poderoso que existe en la actualidad. Vaticano. El Vaticano. Bueno, pues hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, dice una: todos los hombres son hermanos con una dignidad humana. Y Pío X dice: solo los católicos tienen dignidad humana en Cristo. Bueno, pues en este caso quien tiene la razón pues es Juan Pablo II, ¿no? Como que solo los católicos tienen dignidad humana, ¿verdad? Y es muy interesante pasearnos por ese documento. El Vaticano ha transigido con muchas religiones en aras de buscar lo que le llaman el ecumenismo, ¿verdad? Entonces ha llegado a quedar en el patio del Vaticano un ídolo llamado la Pachamama, ante el cual el Papa actual, bueno, pues le rinde homenaje, le reconoce, le da la dignidad, lo ha resaltado. Y no solamente, no es la única ocasión, ¿verdad? Ha habido muchas otras ocasiones donde ese tipo de relaciones, llamémoslo diplomáticas, meten en conflicto al Vaticano y meten en conflicto a los mismos católicos, que son católicos serios, comprometidos, que dicen: eso está mal, que por ejemplo esté apoyando el nuevo orden mundial. El Papa, uno de ellos dijo: es una cosa buena para el mundo. Otro dice: no, eso es un reinado de terror. Gracias a Dios, pastor, por estos sacerdotes católicos romanos que yo he estado escuchando, y que están
desenmascarando realmente lo que es la Agenda 2030, la globalización, y están diciendo que eso es del diablo, es una preparación prácticamente, es la antesala del anticristo. Así es. Sí, que el cual ya yo creo que en cualquier momento estamos, hermanos, viviendo. Ya ahorita yo digo así, ¿verdad? Es que este es como un campo minado. En cualquier momento esto explota y la iglesia es el centro, porque la iglesia es el último bastión que viene resistiendo a todo esto. Claro, Dios tiene, hermanos, si leemos por allá aclarando, no la iglesia Ezequiel, católica. No, la iglesia cristiana. Exacto. ¿Cuál es la iglesia cristiana? Explíquele al auditorio, ¿dónde está distribuida toda la iglesia cristiana? Está por todo el mundo, son los evangélicos, los que predican como fundamento de su fe al Señor Jesucristo, que Él es el Señor de la iglesia. No son los dogmas católicos romanos, no es la doctrina católica romana, es lo que la palabra enseña. Tenemos la iglesia cristiana como nuestra única regla de fe y conducta, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Si bien la Agenda 2030 tiene ya, ellos piensan que ya todo va a salir como ellos ya lo han planeado, pero no, la palabra menciona que va a haber países opositores que se van a oponer a esta agenda. De hecho es lo que está pasando, se está rompiendo la hegemonía mundial. Exactamente. O sea, está a punto de perder, por eso Estados Unidos está tan preocupado y está haciendo decisiones absurdas, metiendo toda la leña al asador en cuanto a capital, respaldo de armamento a Ucrania, porque el avance de Rusia le rompe el orden hegemónico que Estados Unidos y Europa han mantenido con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y la verdad es que va avanzando Rusia porque está coqueteando con muchos países del mundo, ¿verdad? Ya se ganó a África, ya se ganó a India, ya tiene varios de América también, y entonces está dividiendo y dijo, no volverá a haber un orden hegemónico unilateral. Ahora cada país, o sea, él está oponiéndose al nuevo orden mundial. Sí, déjenles digo lo que nos escuchan ahorita. Hay una increíble, de alguna forma, los que están estableciendo o que ya han establecido, los poderosos que tienen preparada ya la Agenda 2030, están viendo que no está funcionando como ellos quieren, por lo tanto, están apresurando todo. Adelantando. De esta forma, por eso me atrevo a decir que como comunidad, estamos en un polvorín, en un campo minado. Esto puede en cualquier momento estallar y empezar a ver cosas que no nos gustan, precisamente porque estos quieren apresurar todo para ganar ventaja. Pero sabemos por la palabra de Dios que el Señor es soberano. Y aunque estos piensan que van a hacer su plan, Dios ya tiene establecido en la Biblia sus planes y les va a echar a perder todos sus planes. Es terrorífico, pastor, porque no, por ejemplo, ya en China se está ya eliminando en cierta intensidad el uso del dinero. Exactamente. Ahora, por ejemplo, en Starbucks, 0 efectivo. No se recibe efectivo, ¿verdad? Algunos ponen su mano, son identificados rápidamente, tiene demasiado control con todos los signos biométricos de cada persona, aún vayan en multitudes, saben quiénes son los que están protestando, en medio de miles todos están identificados por las cámaras de reconocimiento biométrico y facial. ¿Sí? Entonces eso es control. El nuevo orden mundial es un control absoluto de terror. Están hablando, anoche estaba yo escuchando una conferencia de varios países donde entra incluso los árabes y están diciendo ya vamos a quitar el efectivo, ¿sí? Ya no vamos a usar el efectivo, vamos a usar un control digitalizado para poder controlar cada gasto, cada movimiento de cada persona en el mundo. Y bueno, la Biblia ya está anticipada con eso, ¿no? Nos tienen identificados, pero déjate una cosa, nos tienen más identificados, el Señor nos tiene todos identificados, Él va por encima de ellos, ¿verdad? Es increíble cómo, miren, por ejemplo, estaba yo leyendo, pastor, en lo que comparten en los grupos, o el gobierno está mandando decir que por causa de la inseguridad, permanezcamos en casas, que si vas a salir a comprar algo,
salgas rápido corriendo, compres lo que vas a comprar y te metas rápido a la casa porque hay mucha inseguridad. No, o sea, nosotros vamos a estar escondidos y la maldad afuera haciendo lo que quiere. Eso es lo que desea precisamente este gobierno que se está poniendo como gobierno mundial, que estemos nosotros sometidos. Tenemos que hacer nuestra vida confiando en Dios, porque Dios cuida a aquellos que le aman, y tenemos que no someternos a estar en casa, a estar como asustados. El miedo es una forma de que usan las personas para controlar a las masas. El miedo, no permitamos que el miedo llegue a nosotros. Vivamos nuestra vida, evangelicemos, testifiquemos, hablemos de Jesús. Y si algo va a pasar, bueno, si el Señor lo permite que pase, estamos en su voluntad del Señor. Vero, bienvenida, hola. Hola, buenos días. Una disculpa por llegar tarde. Estaba escuchando su programa y está bastante interesante. Me incorporo a su charla, pastor. Es cierto, nos quieren mantener en casa, pero ¿qué ha pasado en estos tiempos que estamos tanto en casa? Hay cosas buenas, pero hay cosas malas. Lo que se ha disparado en gran manera es el uso del internet en casa. Se ha disparado también la televisión. Ya cada vez te promueven más y más cosas por cable, nuevas empresas, nuevas compañías. Y a los niños, pues para que no se aburran, dales el teléfono. Porque antes pues había que sacarlos, ¿verdad? Al parque, a pasear, comprar una nieve. Ahora, como dice pastor, por la inseguridad, los niños en casa. Pero, ¿qué están haciendo en casa? Porque no todo es como se escucha. ¿Qué quisiéramos pensar todos? Están en casa, están bien atendidos, sus papás están ahí. No, tienen un celular a la mano y también están siendo adiestrados por medio del celular, controlados. Una amiga me decía, es que mi teléfono me toma fotos solo, es que mi teléfono yo no lo toco y cuando hablo me dice como si yo le hubiera dado la orden de buscar algo. Así es. Entonces, ¿estamos siendo controlados? Sí, pero es cierto, necesitamos confiar y salir y hacer nuestras actividades. Así, permítame antes de que el pastor, porque ya no me va a dejar hablar. Déjenme, Alejandro Aguirre nos dice que recordemos a la audiencia, si alguien ya apagó porque no pudo ver por Facebook y ya lo apagó y luego lo va a ver en repetición, dejen para que quede esto grabado, que no solo se transmite por el Facebook, pero que la página web también, aunque solo en audio. Yo los estoy oyendo desde acá. Se ha cortado mientras escuchas, no en la página web. Facebook ocupa más internet porque es audio y también video. Entre más calidad de imagen, más demanda de datos. Si pueden ir, hermanos, a la página web, al internet, pues pueden tener una mejor calidad, aunque sea solo por audio. Muy bien. Muy bien. Armando. Yo me salí del tema por hablar esto. Perdón, Armando. No, estamos viviendo tiempos muy difíciles de mucha violencia, y lo que dice el pastor, que el gobierno recomienda estar en casa por la inseguridad. Sabemos que el gobierno tiene el poder para detener a la delincuencia, para parar todo esto, pero vemos un total desinterés del gobierno por parar esto. Vemos al presidente de la República, estaba circulando un video que decía, en Zacatecas, sí, pues hay algo pero no tanto como dicen, inclusive nosotros vamos a ir para allá. Sí, dice que todo México está en paz. Sí, que todo está tranquilo, y le decía a mi esposa, ¿de qué país era presidente este señor? Lo mismo pensé yo. Y vemos a nuestro presidente municipal, vemos al gobernador, los vemos como si nada pasara. Impotentes. Sí, pues que vamos a la feria y lo vemos aquí, que en la feria con los artistas, los vemos que haciendo alguna obra que otra, y inseguridad no se menciona nada. Entonces, realmente yo creo que el gobierno tiene el poder para parar la violencia, que tiene el ejército, tiene el armamento, tiene la fuerza para parar, pero lo que sí creo personalmente es que no hay un interés en el gobierno, porque la intención es tener control sobre las personas, estarlas sometidas a un temor y controladas. Entonces realmente estamos viviendo tiempos muy difíciles,
que como decía Pastor Pepe, nosotros nuestra seguridad tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, y que como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él decía, si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para Cristo morimos. Muy bien, ¿qué les parece si avanzamos ya finalmente el punto del celibato, ¿sí? El celibato sacerdotal, que la Iglesia Católica obliga a sus ministros, a sus sacerdotes, ¿no? ¿Es bíblico esto, pastor? Pues no es bíblico, porque la palabra menciona en Tito, por ejemplo, acerca de los requisitos de los pastores, ¿sí? Dice, por esta causa, estoy en Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Sí, y está hablando de el pastor en la iglesia, varón. No sé, la gente con el solo sentido común debería entender que no es nada sencillo vivir en celibato. No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Yo entiendo, siempre he considerado ese tema. Quien pueda ser capaz de vivir sin ser casado debe ser muy virtuoso, muy respaldado por el Espíritu Santo. Pero Pablo recomienda que se casen, ¿verdad? Y dice, dadas las tentaciones, dado toda esa situación de la carne, es preferible que se casen a que se consuman de pasión, ¿verdad? Pero no solamente para evitar consumirse de pasión, sino que el matrimonio es digno, es honroso, el hecho sin mancilla, es la voluntad de Dios que a través del hombre y la mujer la procreación venga a acrecentar la población humana, ¿no? Toda esa política, por ejemplo, antinatalista, abortos, matrimonios homosexuales y demás, es precisamente para reducir la población mundial. Pero no tiene la población ningún problema de subsistencia. Personas que verdaderamente son entendidos dicen, la tierra puede con esto y mucho más. Claro. ¿Verdad? Porque si se eficientizan los sistemas de producción agropecuaria, bueno, no nos va a faltar. El punto es la mala administración del ser humano. Pero el celibato definitivamente, a bote pronto y con el más elemental razonamiento, no se concibe como algo obligatorio, que no es solamente para una persona. A fin de cuentas, se descubren las incapacidades de practicar el celibato, pastor. Sí, porque salen los escándalos. Los escándalos. Ahora, aquí el problema, es que limitan algo que Dios estableció como algo normal, que es el matrimonio, tanto para las personas como para el siervo de Dios, por ejemplo. ¿Por qué surge el celibato? Muy bien, de forma general, porque no traigo las fechas, pero surge porque le estaba costando mucho a la iglesia el mantener a las familias, los sacerdotes. No siempre hubo celibato. Surge porque los hombres, los sacerdotes, estaban haciéndose muy poderosos, tanto como en posesiones terrenales y también recibiendo de parte de la iglesia el mantenerlos junto con su esposa y sus hijos. Entonces llevan a cabo lo que es el celibato para, de esta forma, la iglesia, primero que nada, no gastar en los pastores, en los sacerdotes, no gastar en ellos y en sus familias. Segundo, cuando muere el sacerdote, que creo yo, parece que leí por allí que la iglesia es la dueña de todo lo que puede tener el sacerdote. Entonces ganan por todos lados. Siempre ha habido la tendencia a las posesiones terrenales de la iglesia católica. O sea, eso no está escondido por allí. Siempre ha habido esa tendencia. Sí, además los apóstoles eran casados
préndele a tu micrófono. Perdón, sí. Los apóstoles eran casados en su mayoría, dice en 1 Corintios 9:5. Dice Pablo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces, pues no hay otro motivo que podamos encontrar sino el que menciona Pastor Pepe, un interés de la Iglesia Católica por tener tanto poder que no querían gastar en la manutención de esposas, hijos, que los sacerdotes tuvieran algo de patrimonio, porque podemos ver que los padrecitos, los sacerdotes, realmente cuando terminan su trabajo en las iglesias, yo lo comento porque me tocó por el trabajo que tenía convivir con algunos y realmente era triste que los sacerdotes no tuvieran alguien que los ayudara ya o que no tengan alguien que los soporte en su edad ya de... Los atienda en su enfermedad. Así es, sino que están pues solos, abandonados. Sí, tal vez de repente algún familiar los visita, pero en su mayoría pues son ya ancianos que están abandonados. Eso es tremendamente triste. Muy bien, 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Recuerden que siempre está hablando, hermanos, acerca de varones, de hombres, gente que debe de, aparte de tener una esposa, también debe de gobernar bien su casa. No menciona mujeres, la Biblia no menciona mujeres, menciona varones, que el pastor debe de gobernar bien su casa. Esto es muy importante de señalarlo, ¿sí? Muy bien. No hay padres que sean mujeres en la Iglesia Católica. ¿O sí hay, pastor? Nomás se hacen pasar como la papisa. La mujer padre. Hubo una papisa, ¿verdad? Que se hizo pasar. Que engañó, que se hizo pasar hasta que dio a luz allí en el mercado, ¿verdad? Eso es otra historia. No hay sacerdotisas en la iglesia. O sea, que no hay que llegue ya llegó el padre y que llegue una mujer, ¿verdad? Ah, es el padre, la hermana, la persona fulana de tal. No. En eso sí hay que admirarlos, ¿no? Hay que reconocerlos porque... Y déjeme le digo, es más fácil que eso suceda en las iglesias, en las falsas iglesias cristianas, donde ya incluso están ordenando mujeres pastoras. Por eso es lo que estoy diciendo. Sí, pero es más fácil que suceda en las falsas iglesias cristianas que en la católica, ¿verdad? Sí, pero pasa precisamente por la diversidad que hay de tantas iglesias. Recordemos que nosotros la Iglesia Católica lleva un orden dentro de ellos. Puede ser un orden malo, pero es un orden que llevan y están todos sometidos a ese orden. Nosotros no. De repente, una persona que se rebela contra la iglesia porque no está haciendo bien las cosas, se va y pone su iglesia y empieza su iglesia sin que nadie la envíe. No es nada bíblico, pero eso sucede, pastor, y eso ocurre precisamente por eso que usted... Así es. Bueno, aquí tengo el dato sobre el tiempo en que se empezó a poner el celibato como una imposición sobre la Iglesia Católica, y dice que fue instituido durante los 2 concilios de Letrán, el primero en 1123 y el segundo en 1139. 1123 y 1139. Ajá. Hay una palabra del Señor en Mateo 19:12 que habla y ya no deja lugar a dudas sobre esto. Dice, hay eunucos que así nacieron, o sea, impotentes sexuales, ¿verdad? Desde el seno de su madre. Y continúa diciendo, hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, aquellos que querían que cuidaran el harem de los poderosos, ¿no, pastor? Los cuidaba un hombre, pero se aseguraban de que él no pudiera estar seduciendo a las mujeres del rey. Y continúa el Señor diciendo, y también hay eunucos que asimismo viven como eunucos,
por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Entonces, esto es muy bonito, pastor, porque vemos Pablo, no se habla de que haya sido casado, ¿verdad? No se habla que Pablo haya sido casado y algunos otros. Pedro claramente, porque por eso Pedro negó a Cristo, porque curó a su suegra, dicen en son humorístico. Pero bueno, sí está diciendo el Señor Jesucristo que algunos pueden vivir como eunucos por causa del reino de Dios. O sea, para dedicarse al 100% a dar un buen rendimiento en el avance del Evangelio. Cuando dice de Jesucristo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Son varones que no tienen ninguna necesidad de casarse o de estar con una mujer. No son homosexuales, son simplemente varones que no tienen ese problema de estarse quemando, de estar con una mujer. Otros son los que ya leyó usted, pastor, que son hechos eunucos por los hombres, y otros son los que ellos escogen vivir así por causa del reino de los cielos. Añadiéndole a esto, hay por ahí un estudio acerca de muchos pastores reconocidos internacionalmente, que luego de examinar sus vidas, era muchísimo mejor no haberse casado, porque estaban tan comprometidos con el Señor, con predicar su palabra, que realmente abandonaban no iban a casa, andaban en las rancherías, andaban en muchas partes lejos, de modo que tardaban muchos meses sin regresar a casa por predicar el Evangelio. Y se dice, era mejor no haberse casado, porque estaban tan comprometidos con el Señor, que descuidaban su familia. Lutero mismo, pastor, luego de semanas de estar metido en su recámara, su esposa tuvo que mandar traer unos hombres para tumbar la puerta, porque estaba tan metido allí en el estudio de la Biblia, traduciendo la palabra de Dios, que se olvidaba de comer, se olvidaba de asearse, se olvidaba de todo. Y dice que la mujer, Catalina se llamaba, tuvo que traer unos hombres para tumbar la puerta, para entrar y ver cómo estaba su esposo y atenderlo, claro. Sin embargo, pastor, qué edificante es cuando un hombre de Dios está predicando, pero está dando testimonio con una buena relación familiar, pastor. Claro, eso es lo correcto realmente. Porque cuando alguien va a pedirle consejería sobre la relación matrimonial a alguien que no es casado, ¿qué consejos puede dar, pastor? No, pues no. ¿Cómo va a decir, no, mira, tu esposa trátala así, tus hijos? Pero él no tiene la experiencia de vida. Sí, es solamente una teoría. Puede dar muy buenas consejos teóricos, pero nada prácticos. Y eso yo lo digo porque en un trabajo una vez, era un trabajo sobre ventas y el patrón contrató a una persona especialista, tenía muchos títulos, no recuerdo cuáles eran. Y él instruía a los vendedores para que vendieran más y les decía cómo hacerlo y qué era lo que tenían que hacer. Pero los vendedores, que fueron más listos, le dijeron al patrón, dele una ruta y que nos muestre cómo se hace. Y pues fue un fracaso total. Y la ruta no vendió casi nada. Todas sus teorías, que parecían muy buenas, no sirvieron para nada. Entonces, pues como dice el pastor, si buscamos consejería de un soltero, pues nos puede dar mucha teoría, pero realmente nada práctico. Otra anécdota es que un arquitecto estaba regañando al trabajador que estaba pintando un techo muy alto de una capilla. Entonces estaba diciendo, así no se hacen las cosas, debes de tener más cuidado, estás desperdiciando mucha pintura, mira, está quedando muy ralo en ciertas áreas, debes de hacerlo de otra manera. Se cansó de estar escuchando los regaños, que volteó hacia abajo desde el templete, ¿cómo se llama? Los andamios tan elevados que tenía. Y voltea y le dice al arquitecto, tenga la brocha, venga y dígame cómo se hacen las cosas. Que dijo el arquitecto, síguele como puedas, pues. Sí, ¿verdad? ¿Cómo nos estamos divirtiendo? Bueno, yo quiero agregar algo sobre los eunucos. La Biblia nos habla de ellos, como bien estaban comentando. El diccionario aquí nos dice que un eunuco es un varón castrado, es decir, que le han extirpado sus órganos genitales. No es un afeminado, ¿verdad? Sí. No, eso no. Que quede muy claro, porque
he escuchado comentarios que dicen, no, pues es que nosotros somos como los eunucos, no, es muy diferente una cosa y otra, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, sacerdotes, pastor, ¿hay sacerdotes o todos somos sacerdotes? Porque la Iglesia Católica no les llama les llama un poco ministros, ¿verdad? Quienes son sacerdotes también usa esa variación. La Iglesia no les llama jamás pastores, o a veces ocasionalmente dicen pastores de la Grey, pero básicamente les llama padres y les llama sacerdotes. En la Iglesia Cristiana Evangélica Bíblica no se usa eso, ¿verdad? Ni padres ni sacerdotes, se usan los ministerios, pastores, sí, ministros, reverendos, maestros, evangelizadores. Sí, no viene el sacerdocio, por ejemplo, habla Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A la iglesia, sí, a la iglesia, Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Cada creyente es un sacerdote de Cristo para Dios su Padre. Dios así nos hizo. Cada creyente es un sacerdote. Muy bien. Sí, así es, pastor. Bueno, también cuando escuchamos que nos hizo reyes y sacerdotes y luego decimos que somos hijos del rey y queremos vivir como príncipes, pero recuerden que nuestro ejemplo es Jesucristo, y él siendo rey se hizo humilde, siendo rey se hizo servidor, siendo rico se hizo pobre. Entonces nosotros debemos seguir el ejemplo del único y verdadero Hijo de Dios y ser humildes como nos enseñó Jesús. Un poco acerca de lo que se enseña en el catolicismo acerca de los sacerdotes. Se dice que el sacerdote debe proceder con la debida intención mientras realiza sus tareas, o de lo contrario su servicio no será eficiente. Si viviera en pecado, pero actúa con la debida intención, sus actos sacerdotales seguirán siendo eficaces. Esto no es bíblico. Ayer comentábamos cómo el sacerdote que entraba una vez al año en el templo tenía que haber cumplido, pero estricta y perfectamente, con los ritos de purificación. De lo contrario, la grandeza de Dios lo mataba. La santidad de Dios. La santidad de Dios lo rechazaba prácticamente y caía muerto. Entonces, que ellos piensen que aunque un sacerdote viva, no está diciendo que peque, sino que vive en pecado. Ellos dicen, aunque vive en pecado, pero si tiene recta intención, sus actos sacerdotales son válidos y son eficaces. Es un dogma católico. Es un dogma católico. No es lo que la palabra dice. No es lo que la palabra, lo que la palabra dice en Hebreos nos enseña que el sacerdocio imperfecto de los hombres ya desapareció para dar lugar al sacerdocio perfecto de Cristo. Exactamente. Es el único sumo y eterno sacerdote. Así es. Él no pasa, su rango no disminuye, ¿verdad? No. Y continúa, es eterno. Continúa. Sí. Y este sacerdocio no ha fracasado, y por tanto no tenemos que recurrir a ningún sacerdocio de hombres débiles e imperfectos. Aunque tengan recta intención, pues se aceptaría, ¿verdad? De hecho, si ustedes se dan cuenta, aún los pastores bien intencionados son confrontados, ¿verdad? Son confrontados y debe de haber un gran testimonio y mucha humildad, porque cuando una oveja percibe que no hay rectitud de intención, pues ¿cómo puede ser edificada una oveja cuando su pastor no está viviendo como debe ser y que continúa viviendo en pecado, como es el supuesto de este dogma? Se pierde el respeto, se pierde la autoridad espiritual. Sí, así es. Y se van de la iglesia además, ¿verdad? Tal vez pudieran decir, pastor, yo quiero hablar con usted, yo quiero señalarle esta deficiencia que yo veo y que estoy seguro que muchos de mis hermanos están viendo, ¿verdad? Se ha corrido el rumor de que usted así ya sabe, pero también ya se comprobó que lo está haciendo usted. Entonces, bueno, pues a lo mejor sería una amonestación muy dura. Pero bueno, se estableció en 1123, creo que Vero lo mencionó, empezó a ser norma. No antes de 1123 se exigió que los sacerdotes fueran célibes. Entonces la Iglesia Católica es una iglesia muy cambiante, pastor. Ah, muy sí, cambiante. claro, sí. Y la Biblia, en contraparte, no lo es. Si la Biblia cambiara
yo perdería toda certidumbre de guiarme por la Biblia. Exactamente, es que es muy pragmática, se acomoda de acuerdo a cómo, a dónde está y cómo está. Y la Biblia, la palabra de Dios, y los creyentes somos llamados a permanecer. Por esa razón ha habido tanto creyente muerto por causa de predicar las cosas como son. Si los creyentes accediesen a acomodarse de acuerdo a la cultura donde llegan y no los molestaban, pero también se habría perdido la esencia, la limpieza, la pureza de la iglesia en Cristo, guiada por la palabra de Dios. Ahora, los sacerdotes del Antiguo Testamento todos eran casados y tenían hijos que heredaban el puesto de sacerdote, ¿verdad? Sí, era parte de la tribu de Leví, era una tribu consagrada. Los papás, los hijos, todos estaban apartados, ¿verdad? Y le daban diezmo a esa tribu, ¿no? ¿O cómo estaba el asunto? Sí, ¿verdad? Las otras 11 subvencionaban a los levitas. A los levitas, sí, ellos estaban... Los levitas no tenían tierras. Sí, porque no deberían de distraerse. Debían de estar enfocados en lo que la palabra de Dios. Oiga, pero les iba mejor sin trabajar porque le daba el 10% a 11 tribus. En realidad no es que... este pensamiento es mucho cuidado, sí. Les iba mejor, pero les iba mejor sin trabajar, ¿verdad? No, sí trabajaban, ¿verdad? Sí, su trabajo era estar. Sí, porque luego dicen que, ¿y en qué trabaja tu papá? No trabaja. ¿Cómo que no debe trabajar? No, es que mi papá es pastor. O político. O diputado. No, eso sí no trabaja. Sí. Bueno, pues en la iglesia apostólica los pastores, los obispos, los ancianos también eran casados. Y Dios mismo instituyó el matrimonio antes de la caída y afirmó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Si no fue bueno cuando Dios lo instituyó en el Edén, no es bueno ahora, no cambia la palabra de Dios. Si no fue bueno que el hombre estuviera solo antes, no es bueno que el hombre esté solo ahora, ¿verdad? Se debe honrar el matrimonio y no violarlo. La prohibición de casarse se halla en la lista de doctrinas de demonios. Y si me permites leer la lectura. En Timoteo 4, ok, ¿sí? Por la favor. tengo ya lista y dice Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ok, entonces el celibato es doctrina de demonios. Y no lo decimos nosotros, ¿verdad? No lo decimos nosotros. Sí. Imagínense, yo compadezco a un aspirante a sacerdote católico que en realidad le gustan las mujeres, quiere una esposa, quiere hijos, y sin embargo se ve en la encrucijada de escoges familia o escoges sacerdocio católico. Y no dudo que haya algunos que hayan escogido en serio, que hacen la hombrada, heroica, de decir, ok, voy a intentarlo, pero la verdad es que no es fácil y no van a poder. Y por eso esa prohibición ha contribuido a mucha inmoralidad de parte de los miembros del clero, ¿verdad? Y Pablo enseña eso que yo les dije: es mejor casarse que estar tentados continuamente, aunque es cierto que las responsabilidades familiares pueden limitar el tiempo disponible para la obra de Dios. Pero es parte, aparentemente, pastor, es parte, porque realmente un pastor que tiene éxito afuera, pero que fracasa con su familia, no tuvo ningún éxito. No tiene. Realmente nuestro primer ministerio como pastores es nuestra esposa familia, y nuestros hijos. Si yo tengo éxito allí, tuve éxito, Pues, realmente. Es como lo que decíamos hace rato, cómo pedirle consejos sobre matrimonio a alguien soltero. Entonces, y es que realmente una familia, cuando tenemos éxito en la familia debe de ser un soporte, una ayuda para el ministerio, para que el ministerio crezca cuando el pastor, porque el pastor es un ser humano, no es un ser todopoderoso, es una persona con aflicciones, con problemas, que hay momentos que pasa por tristezas, como hay momentos en que está muy fortalecido espiritualmente, y cuando pasamos por tristeza necesitamos el apoyo de una compañera, de una ayuda idónea para que nos soporte, para que nos levante, para que nos anime a seguir en el ministerio.
Dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo, dice la palabra también que es mejor dos que uno, porque si uno cayere tendrá quien lo levante, pero si está solo, como comentaba hace un momento de los sacerdotes, si está solo, ¿quién lo levantará? Así es. Como otro punto que también pudiera relacionarse con esto es cuando el confesarse con el llamado sacerdote. Entonces ahí en ese momento, que tampoco es bíblico, ¿verdad? En ese momento ejerce también consejería, pero ¿cómo va a dar consejería de familia a una mujer casada, a un hombre casado, a un hijo, si él no tiene su esposa, si él no tiene hijos? ¿Cómo puede ser que dé un consejo acertado? Será como todos los ejemplos que pusimos hace ratito, ¿verdad? Otro punto, ¿por qué se llama doctrina de demonios? Porque esconde tras de eso muchos pecados. Sí. Se esconden muchos pecados. Y hay gente sacerdotes que van de todo corazón porque sienten el llamado, pero están haciéndolo de manera equivocada. El llamado de servir lo puedes sentir, pero fíjate a dónde te vas hacia dónde te estás orientando con eso, porque decíamos ahorita, un hombre que le gustan bien pues el sexo contrario, ¿verdad? Un hombre que le gustaría casarse con una mujer, pero siente el llamado, se mete de sacerdote y frustra un área de su vida, hace realidad otra, la de servir a Dios, pero está frustrando un área de su vida. Realizarse como... Sí, entonces ahí es la doctrina de demonios, porque hay opresión sobre ese hombre y tarde que temprano va a terminar haciendo cosas incorrectas. Ahora también se da para que hagan otras, para que personas incorrectas lleguen a ese lugar, ¿como cuáles? Pues hombres que no les gustan los hombres, las mujeres, perdón, que les gustan los varones. Entonces dicen, me voy a ir ¿se me fue el lugar de estudio? Seminario. Al seminario, porque siento el llamado. En realidad no siente mucho el llamado, o posiblemente sí, pero su intención está oculta. Su intención es porque ahí hay muchos hombres y va a estar conviviendo con muchos hombres. Hay historias de monasterios que si podemos estudiarlas o escucharlas, pues nos van a contar historias muy tremendas. Igualmente en conventos donde las madrecitas, las monjitas están ahí con el ánimo de servir a Dios, pero con algo en su vida frustrado, y entonces vamos a ver conventos con historias de verdad tétricas. ¿Todo por qué? Por mal orientar nuestra vocación, y se convirtió en doctrina de demonios. Habría esta es una pregunta. Todos conocemos, no sé si ustedes conozcan, pero conocemos sacerdotes que han caído en el problema del alcoholismo. ¿Será una puerta falsa que ellos buscan al encontrar frustrado su encomienda o su asignación que Dios les dio como hombres, y caen en tal tristeza que llegan a este punto de ser reos del alcohol? Probablemente. Lo estamos hablando con mucho temor, sí, con amor por las personas, porque el Señor ama a estas personas y desea que se arrepientan, igual como nos ama a nosotros y desea que nos arrepintamos nosotros. Pero es de verdad muy triste, lamentable, y pues aquellos que han inventado todo esto, el Señor les tenía preparado un castigo. Muy bien, pues bueno. ¿Examinamos la última alabanza? Pues sí. A ver, pastor, si nos haces favor de poner una alabanza más. Que a mí ya se me está acabando la pila. Sí, hagámoslo rápido, ¿no? Para cerrar el programa. A ver, pagamos. 170. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial
de todo lo terrenal. Pues soberano es Él, pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción, luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Muy bien, pues se llama El canto por encima del sol y dice: hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal, toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver, miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está a su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. ¿Me ayudan con lo demás, chicos? ¿El micrófono? Pueden subir las aguas. Firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Se puede ver redención. Todo lo viejo cambiado por una
por una nueva canción, creación.